Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 10 y 13. Esta poderosa declaración extraída de textos sagrados plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios y su relación con la existencia. ¿Qué significa realmente esta afirmación en un mundo donde las interpretaciones de la divinidad son tan diversas y a menudo conflictivas? ¿Cómo nos afecta esta visión de un ser supremo antes de la creación y, más importante aún, cómo influye en nuestras vidas hoy? Hoy, en este vídeo, nos sumergiremos en el enigma de los textos sagrados. Nos preguntaremos, ¿realmente ofrecen una verdad absoluta o son solo interpretaciones subjetivas de cada lector? Esta cuestión es fundamental en la búsqueda de comprender a Dios y la espiritualidad en un mundo donde las creencias y las culturas chocan constantemente. A lo largo de este viaje, exploraremos diferentes tradiciones religiosas y sus textos, haremos un recorrido por debates contemporáneos entre estudiosos de la teología y reflexionaremos sobre cómo estos escritos antiguos continúan moldeando nuestras percepciones de lo sagrado en la actualidad. Reflejaremos sobre la relevancia de estos textos en la vida cotidiana y cómo pueden provocar tanto consuelo como confusión. Entérate de por qué es crucial desafiar nuestras suposiciones y explorar la riqueza de las interpretaciones. En este sentido, invitamos a todos, desde estudiantes de teología hasta curiosos del mundo espiritual, a unirse a esta conversación. Prepárate para cuestionar, reflexionar y descubrir cómo los textos sagrados pueden abrir nuevas perspectivas sobre la divinidad y la existencia misma. La pregunta que nos guía hoy es provocativa y esencial. ¿Los textos sagrados ofrecen una verdad absoluta o son sujetos a interpretación? Esta cuestión no solo es relevante en el ámbito teológico, sino que se encuentra en el corazón de los debates socioculturales contemporáneos. En un mundo globalizado, donde las interacciones entre diferentes tradiciones religiosas son cada vez más comunes, entender cómo los textos sagrados son interpretados puede ayudarnos a desentrañar no solo nuestra relación con lo divino, sino también nuestro lugar en la sociedad. Los textos sagrados son, en muchas ocasiones, considerados la palabra de Dios, una guía infalible para la conducta humana. Sin embargo, cuando examinamos más de cerca estas escrituras, observamos que su interpretación puede variar drásticamente. Por ejemplo, una misma frase en el Antiguo Testamento puede ser entendida de maneras completamente diferentes por judíos, cristianos y musulmanes. Esta diversidad de interpretaciones nos lleva a cuestionar si existe una única verdad o si cada grupo ha dado forma a su comprensión de lo divino a través de su propia experiencia cultural y personal. La realidad es que los seres humanos aportan sus propias historias al momento de acercarse a estos textos. Las vivencias, la educación, los contextos culturales y hasta las experiencias traumáticas influyen en cómo se recibe y se entiende la palabra sagrada. Aquellos que han encontrado consuelo en sus creencias pueden interpretar pasajes como un mensaje de esperanza, mientras que otros que se enfrentan a dificultades pueden ver esos mismos textos como un recordatorio de su sufrimiento o de una fe que parece distante. Además, la creciente diversidad de perspectivas, especialmente en sociedades multiculturales, ha dado lugar a cuestionamientos sobre la autoridad de los textos sagrados. Muchas personas jóvenes e intelectuales han comenzado a explorar alternativas, buscando respuestas en la ciencia o en filosofías contemporáneas que ofrecen un enfoque menos dogmático. Esta tendencia plantea un desafío importante para las religiones tradicionales, que deben encontrar la forma de dialogar con estas nuevas voces sin perder su esencia. Al final del día, la pregunta sobre la verdad absoluta versus la interpretación sugiere una lucha por encontrar significado en un mundo complejo y a menudo caótico. Y aquí radica la relevancia de nuestro debate. En la búsqueda de entender lo divino, quizás también estemos buscando entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en este vasto universo. En esta exploración, reconoceremos que el diálogo sobre la interpretación de los textos sagrados es tan vital como la propia búsqueda de la verdad. Los textos sagrados son piedras angulares de diversas tradiciones religiosas, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. En esta sección, exploraremos los textos más influyentes de 4 grandes religiones, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el judaísmo, para comprender cómo cada uno aborda la comprensión de lo divino. Biblia, cristianismo. La Biblia es probablemente el texto sagrado más conocido en el mundo, compuesto por 2 grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es compartido con el judaísmo, incluye relatos de la creación, las leyes dadas a Moisés y la historia del pueblo de Israel.
Pasajes como Génesis 1 y 26, donde se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, destacan la cercanía entre Dios y la humanidad, presentando a Dios como un ser creativo y personal. El Nuevo Testamento, en cambio, se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios por los cristianos. En Juan 14, 9, Jesús dice: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre», lo que sugiere una revelación de la naturaleza de Dios a través de su vida. La noción de un Dios que se hace humano para experimentar el sufrimiento y la redención es un concepto central del cristianismo, complicando aún más la comprensión de la divinidad. Alcorán, islamismo. El Alcorán es el texto sagrado del Islam, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, Aya, revelada al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel. Su estructura es diferente a la de la Biblia, ya que no está organizada cronológicamente, sino que los capítulos, o suras, varían en extensión y temática. El Alcorán enfatiza la unicidad de Dios, como se expresa en la frase La ilaha illallah, no hay más Dios que haya. Citas relevantes, como Sura Al-Ikhlas, que dice Dios es uno, Dios es eterno, refuerzan esta idea de un solo Dios que no tiene igual ni par. Además, el Alcorán aborda la ley y la moral desde una perspectiva que conecta la obediencia a Dios con el bienestar de la humanidad, mostrando cómo lo divino y lo humano están entrelazados en un tejido moral. Bhagavad Gita, hinduismo. El Bhagavad Gita es un texto sagrado del hinduismo que forma parte del épico Mahabharata. Es un diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna, quien actúa como su auriga y consejero. Este texto aborda temas filosóficos y espirituales profundos, como el deber, dharma, la devoción, bhakti y la verdadera naturaleza de la realidad. En el Gita se presentan diversas concepciones de lo divino. Krishna revela que él mismo es una manifestación de lo supremo, afirmando que yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos. Capítulo 11. Esta visión polivalente de lo divino permite que los hindúes entiendan a Dios desde diferentes ángulos, como un ser personal a quien se puede adorar, como una fuerza cósmica o como la esencia que permea todo. Torá, judaísmo. La Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, es el texto central del judaísmo. Conocida también como Pentateuco, la Torá contiene la ley de Dios y narra la historia de la creación, la vida de los patriarcas y la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3 y 14, Dios se presenta a Moisés como «Yo soy el que soy», resaltando su existencia eterna y su naturaleza trascendente. La Torá juega un papel fundamental en la vida judía, ya que no solo se ve como un libro de leyes, sino como una relación viva entre Dios y su pueblo. Los judíos creen que el cumplimiento de la Torá es una forma de acercarse a Dios y mantener esa relación. Reflexión final. Al explorar estos textos sagrados, se hace evidente que, a pesar de sus diferencias, hay puntos de convergencia en cómo las diversas tradiciones religiosas entendieron a Dios. Todos ellos buscan responder preguntas fundamentales sobre la existencia, la moralidad y el papel de la humanidad en el universo. Sin embargo, su enfoque y narrativa varían considerablemente, ofreciendo una rica diversidad de interpretaciones sobre la divinidad. Esta pluralidad no solo enriquece el paisaje espiritual del mundo, sino que también plantea el desafío de cómo coexistir y dialogar con diferentes creencias en un mundo cada vez más interconectado. A medida que avanzamos en este debate sobre los textos sagrados, mantendremos presente esta diversidad y su impacto en nuestra comprensión colectiva de Dios. En la actualidad, el estudio de los textos sagrados es un campo de constante evolución, impulsado por un diálogo interdisciplinario que incluye la teología, la sociología y la crítica literaria. Los estudiosos contemporáneos se enfrentan a la cuestión de cómo interpretar estos textos en un mundo que está cambiando a gran velocidad. La forma en que se abordan estos textos, ya sea de manera literal o con una lectura más metafórica, genera debates acalorados que son esenciales para la comprensión de la espiritualidad moderna. Interpretaciones textuales. Uno de los debates más persistentes en la interpretación de los textos sagrados es la dicotomía entre las interpretaciones literales y las metafóricas. Las lecturas literales tienden a sostener que los textos deben ser entendidos tal y como fueron escritos, en su contexto histórico y cultural. Esta perspectiva es particularmente prominente en varias comunidades religiosas que ven la palabra de Dios como inmutable y directa. Por ejemplo, algunos teólogos sostienen que relatos de milagros en los textos, como la separación del Mar Rojo, deben ser entendidos como hechos históricos que realmente ocurrieron.
Por otro lado, las interpretaciones metafóricas ofrecen una lectura más flexible y adaptable, sugiriendo que los textos deben ser vistos bajo una luz contemporánea que permita a los lectores encontrar significado en sus vidas actuales. Estudios contemporáneos, como los del teólogo Paul Tillich, argumentan que las verdades contenidas en los textos sagrados pueden ser universales y atemporales, haciendo posible que sus mensajes resuenen en contextos distintos a los originales. Este debate no solo es académico, tiene profundas implicaciones prácticas que afectan a creencias y prácticas de vida. Por ejemplo, la forma en que una comunidad elige interpretar un texto sobre el amor y la justicia puede influir en su enfoque hacia temas sociales contemporáneos, como el cambio climático y la igualdad de derechos. Impacto de la cultura. El contexto cultural e histórico de la época de un texto tiene un impacto significativo en su interpretación. Por ejemplo, los estudiosos han señalado que muchas narrativas en la Biblia, el Alcorán y otros textos sagrados se desarrollaron en contextos patriarcales. Esto ha llevado a interpretaciones que, a veces, perpetúan roles de género tradicionales. En una era donde la equidad de género está ganando terreno, cristianos, musulmanes y otros están revisitando esos textos con un enfoque crítico que busca desentrañar esas capas de interpretación sesgada. Un caso notable se encuentra en el análisis del Alcorán sobre la dignidad de la mujer. Algunos musulmanes están reexaminando versículos que han sido utilizados para justificar desigualdades de género, proponiendo lecturas que resaltan el respeto y la igualdad inherentes en las enseñanzas de su fe. Este tipo de revisión puede llevar a cambios significativos en las prácticas sociales y religiosas. Además, las comunidades a menudo se ven influenciadas por los eventos políticos, sociales y económicos de su tiempo, lo que puede cambiar la forma en que abordan y entienden los textos sagrados. La colonialidad, la globalización y el secularismo son factores que han transformado la espiritualidad en muchas partes del mundo, llevando a nuevas interpretaciones y adaptaciones de las creencias tradicionales. Casos de conflictos. Sin embargo, la diversidad de interpretaciones también ha generado conflictos significativos dentro de y entre las tradiciones religiosas. Un caso emblemático es el debate en el cristianismo sobre la homosexualidad. Mientras que algunos sectores argumentan que ciertas interpretaciones de la Biblia condenan la homosexualidad, otros sostienen que esos textos han sido malinterpretados y que el mensaje central del cristianismo es el amor y la aceptación. De manera similar, el Islam enfrenta batallas internas sobre la interpretación de la ley Sharia, que han llevado a diferentes prácticas entre comunidades musulmanas alrededor del mundo. Los debates sobre temas como el estatus de la mujer y los derechos de los LGBTQI son ejemplos claros de cómo las interpretaciones divergentes de un mismo texto sagrado pueden resultar en posturas diametralmente opuestas dentro de una misma fe. Estos conflictos no solo despiertan debates teológicos, sino que también han dado lugar a tensiones sociales y políticas, destacando cuánto influencia tienen las lecturas de los textos sagrados en el mundo moderno. A medida que buscamos comprender la relación entre divinidad y humanidad, es evidente que los textos sagrados son más que meros documentos, son vehículos de discusión y controversia que reflejan nuestras luchas y conflictos contemporáneos. Conclusión de la sección. Así, los estudios y debates contemporáneos sobre la interpretación de los textos sagrados ilustran la complejidad de la relación entre el divino y lo humano. A medida que avanzamos en esta exploración, es fundamental reconocer la diversidad de perspectivas y cómo cada interpretación puede enriquecer o desafiar nuestra comprensión de lo sagrado. La discusión sobre la interpretación de los textos sagrados a menudo gira en torno a una dicotomía fundamental: la creencia en una verdad absoluta frente a la idea de que estos escritos son sujetos a interpretación. Esta tensión no solo ha moldeado el pluralismo religioso moderno, sino que también ha llevado a una amplia variedad de sectas y movimientos dentro de cada tradición religiosa. En esta sección, exploraremos las teorías de interpretación que sustentan esta disputa, su influencia en la práctica religiosa y las voces críticas que desafían las nociones tradicionales. Teorías de la interpretación. La interpretación de los textos sagrados puede dividirse en dos enfoques principales: la interpretación literal y la interpretación flexible o metafórica. Los defensores de la interpretación literal sostienen que los textos deben ser entendidos tal como se presentan. Por ejemplo, en el cristianismo, este enfoque tiende a enfatizar la inerrancia de la Biblia, interpretando pasajes sobre la creación o los milagros como hechos históricos que deben ser aceptados sin cuestionamientos. En contraste, la interpretación flexible aboga por una lectura más contextual.
Este enfoque sostiene que los textos sagrados, escritos en épocas y contextos culturales específicos, requieren un análisis que considere su relevancia para los tiempos modernos. Los defensores de esta teoría, como el teólogo y filósofo Harvey Cox, argumentan que las verdades espirituales pueden y deben adaptarse a las realidades contemporáneas, permitiendo a los creyentes encontrar significados válidos en su propia experiencia de vida. Esta dicotomía fundamental no solo es académica, tiene implicaciones profundas en cómo se llevan a cabo las prácticas religiosas. Por ejemplo, en el judaísmo, algunos grupos ortodoxos insisten en la observancia literal de la ley mosaica, mientras que otras denominaciones adoptan un enfoque más contextual que aborda cuestiones sociales actuales, como la igualdad de género y los derechos LGBT. Influencia en la práctica religiosa. La forma en que estas teorías se manifiestan en la práctica religiosa puede llevar a resultados variados y a veces conflictivos. En el Islam, por ejemplo, algunos grupos extremistas interpretan la Sharía de manera rigurosa, llevando a prácticas que restringen las libertades personales y los derechos humanos, mientras que otros musulmanes consideran que los principios de justicia y compasión en el Corán justifican interpretaciones más liberales. En el cristianismo, los movimientos progresistas han surgido como respuesta a interpretaciones literales que han resultado en exclusión o discriminación. Comunidades como los cristianos inclusivos buscan reinterpretar los textos sagrados para promover un mensaje de amor y aceptación, desafiando así nociones tradicionales que han perpetuado la división. Este tipo de movimiento muestra cómo la interpretación flexible puede influir en la manera en que las comunidades religiosas enfrentan problemas contemporáneos. Sin embargo, el absolutismo en la interpretación de los textos también ha llevado a la creación de sectas y grupos que se separan del flujo principal de la religión, reclamando una verdad que, según ellos, es la única forma correcta de entender la divinidad. Estas sectas a menudo marcan diferencias notables en su modo de vida, muchos de ellos desafiando normas sociales modernas y estableciendo comunidades cerradas donde prevalece un enfoque exclusivo y rígidamente interpretativo de sus textos sagrados. Críticas y defensores. En el ámbito académico y social, personas críticas hacia los textos sagrados argumentan que la fe, cuando se adhiere estrictamente a una interpretación literal, puede llevar a dogmatismos que no solo son perjudiciales, sino que también limitan el crecimiento personal y espiritual. Filósofos como Friedrich Nietzsche y más recientemente, Richard Dawkins, han cuestionado la validez de los dogmas religiosos, sugiriendo que muchos de ellos no resisten el escrutinio racional y pueden ser nocivos para la sociedad. Por otro lado, los defensores de la verdad absoluta de los textos sagrados argumentan que estas escrituras representan una fuente de sabiduría eterna que trasciende el contexto cultural y temporal. Teólogos tradicionales sostienen que los textos sagrados son revelaciones divinas que deben ser aceptadas tal como son, en su totalidad. Este enfoque se encuentra en la base de muchas creencias tradicionales y, a menudo, forma la columna vertebral de los valores y principios de las comunidades religiosas. A medida que el diálogo sobre la interpretación versus el absolutismo continúa, se evidencian las diferencias en cómo nuestras comunidades abordan temas contemporáneos, desde la igualdad hasta la ética en sociedades divididas. La relación entre el texto sagrado y la práctica humana es crucial para entender cómo las creencias son formadas, desafiadas y reimaginadas. Conclusión de la sección. El debate sobre la interpretación versus el absolutismo es un campo de tensión vital y relevante dentro del ámbito religioso. Al continuar esta exploración, es crucial tener en cuenta cómo estos debates influyen en la práctica religiosa de hoy y cómo siguen modelando la espiritualidad en el siglo XXI. La relación que los individuos tienen con los textos sagrados no solo es una cuestión de interpretación en un ámbito teológico, sino que también se entrelaza profundamente con sus vidas personales y culturales. A menudo, las convicciones religiosas están cargadas de significados, influencias y expectativas que determinan la identidad de quien las abraza. En esta sección, exploraremos historias reales de personas que han enfrentado crisis de fe, cambiado sus creencias y cómo estos cambios han afectado su identidad y su lugar en la sociedad. Testimonios. Comencemos con la historia de María, una mujer cristiana que creció en un ambiente devoto. Desde pequeña, fue instruida en la creencia de que ciertas prácticas y traducciones de la Biblia eran infalibles. Sin embargo, cuando llegó a la universidad, comenzó a estudiar teología y fue expuesta a diferentes interpretaciones del texto sagrado, particularmente en relación a los temas de amor y justicia.
A través de cursos sobre la crítica bíblica y el contexto histórico, María descubrió que muchas de las enseñanzas que había recibido en su juventud eran en realidad interpretaciones específicas de un grupo particular en lugar de verdades absolutas. Este nuevo conocimiento la llevó a una crisis de fe profunda. Por un lado, sentía que había encontrado una verdad más auténtica al revisar el contexto de las Escrituras. Por otro lado, le preocupaba que su nueva perspectiva pudiera alienarla de su comunidad religiosa. Después de meses de lucha interna, María decidió que era esencial ser honesta consigo misma y con su fe. Comenzó a participar en foros donde las conversaciones sobre la interpretación de la Biblia eran abiertas y aceptadas, lo que la ayudó a reconciliar su identidad religiosa con su deseo de ser auténtica. Sus experiencias reflejan cómo el enfoque personal hacia la interpretación puede llevar a conflictos internos. Para muchos, como María, la necesidad de integrar el conocimiento moderno con las creencias tradicionales es un camino complicado, pero a menudo liberador. Cuestiones de identidad. El impacto de las interpretaciones de los textos sagrados también puede verse en el modo en que las personas navegan por su identidad cultural y religiosa. Tomemos el ejemplo de Ahmed, un joven musulmán que creció en una familia tradicional. Desde pequeño, fue enseñado a seguir las enseñanzas del Corán de manera literal. Sin embargo, a lo largo de su vida, Ahmed fue testigo de cómo algunas de esas interpretaciones llevaron al extremismo y a la exclusión de quienes pensaban diferente. A medida que se adentraba en sus propios estudios y conocía comunidades musulmanas más liberales, comenzó a cuestionar las enseñanzas rígidas que había recibido. Este proceso llevó a Ahmed a redefinir su identidad no solo como musulmán, sino como un defensor de una fe que abraza la diversidad y la inclusión. Su viaje de descubrimiento le permitió reconciliar su herencia cultural con una visión más expansiva de la religión. Ahmed se convirtió en voluntario en organizaciones interreligiosas que promueven el diálogo y el entendimiento entre diferentes comunidades. Las historias de María y Ahmed subrayan el papel crítico que juegan los textos sagrados en la formación de identidades. Para muchos, estos textos son más que simples palabras. Son elementos fundacionales que dan forma a un sentido de pertenencia, guía moral y conexión cultural. Sin embargo, cuando las interpretaciones tradicionales se sienten restrictivas, las personas a menudo se ven impulsadas a buscar nuevas formas de afirmarse en su fe, llevando a la creación de identidades religiosas más fluidas y adaptables. Conclusión de la sección. Así, las experiencias personales y culturales en torno a los textos sagrados ilustran la complejidad del camino espiritual. A medida que continuamos navegando por el océano de creencias y prácticas, es esencial reconocer que cada individuo tiene su propia historia, llena de matices, luchas y triunfos. La interpretación de los textos sagrados no solo impacta la fe personal, también juega un papel crucial en la formación de nuestras identidades y en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. A medida que avanzamos en nuestra discusión, podemos reflexionar sobre la riqueza de estas experiencias y lo que significan para nuestra comprensión colectiva de la divinidad. A lo largo de este vídeo, hemos recorrido un fascinante camino a través del enigma de los textos sagrados, explorando su diversidad, interpretación y el impacto que tienen en las vidas de aquellos que los leen. Desde los relatos profundos y variados de la Biblia, el Alcorán, el Bhagavad Gita y la Torá, hasta los debates contemporáneos sobre la interpretación absoluta versus la flexible, hemos logrado vislumbrar la complejidad de la espiritualidad humana. La pregunta fundamental que se erige es: ¿podemos encontrar un significado personal y auténtico en estos textos o están destinados a ser leídos de manera rígida e inalterable? Una de las lecciones más valiosas que hemos aprendido es la importancia de abordar los textos sagrados con una mentalidad abierta y crítica. Vimos cómo personas como María y Ahmed, al enfrentarse a sus propios conflictos internos, lograron reinterpretar sus creencias y, en última instancia, transformar sus identidades religiosas de maneras que promueven la inclusión y la paz. Estas historias no solo reflejan luchas individuales, sino también la capacidad de las creencias de evolucionar en respuesta a nuevas informaciones, experiencias y contextos sociales. Al adoptar una perspectiva más amplia, nos abrimos a la posibilidad de que los textos sagrados reflejan verdades universales que pueden ser relevantes para todos, independientemente de la tradición a la que pertenezcan. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión personal de Dios, sino que también fomenta un diálogo interreligioso que es esencial en un mundo diverso y a menudo dividido. En última instancia, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reconsiderar nuestras propias creencias.
Invito a cada espectador, a la luz de lo que hemos discutido, a reflexionar sobre cómo sus interpretaciones pueden estar moldeadas por su cultura, experiencias y contextos. Los textos sagrados nos ofrecen una guía, pero también invitan a la exploración, al cuestionamiento y a la búsqueda personal. Al recordar que nuestros caminos detrás de lo divino pueden ser tan variados como las personas que los recorren, podemos compartir nuestras historias y aprendizajes, creando un rico tapiz de fe y comprensión. Al final, lo que realmente importa no es solo lo que creemos, sino cómo aplicamos ese entendimiento para vivir con amor, compasión y respeto hacia los demás. Así, al examinar nuestras creencias y abrazar la diversidad de interpretaciones, no solo encontramos nuestro lugar en el cosmos, sino que también nos acercamos a la esencia misma de lo sagrado. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las interpretaciones de los textos sagrados? Te invitamos a compartir tus perspectivas en los comentarios y a participar en un diálogo enriquecedor. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre religión y filosofía y seguir explorando estos temas fascinantes con nosotros.